Hola, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. A raíz del tema que abordamos en nuestro encuentro anterior, me han realizado varias preguntas acerca de cuáles son las fuentes que debería tener para estimar la incertidumbre de un resultado de medida. Porque a veces le preguntan a uno, ¿cómo estimo la incertidumbre del laboratorio? No es la incertidumbre del laboratorio, es la incertidumbre de los resultados de medida. Por eso es tan importante precisar a qué pruebas, a qué mensurandos les aplica esta estimación de la incertidumbre, dónde hemos visto esta incertidumbre. Entonces, como primera medida, debemos recordar que la incertidumbre es una estimación de ese intervalo de valores donde está el valor verdadero de un resultado de medida, que especialmente se estima para todos aquellos mensurandos cuya respuesta es cuantitativa. Entonces muchos dirán, luego en pruebas cualitativas no tengo que estimar la incertidumbre. La respuesta es, si la prueba es cualitativa sensorial pura, no hay que estimar la incertidumbre, porque decir positivo, negativo, no tiene incertidumbre. Pero aquellas pruebas cualitativas o que se cualitivizan más bien a través de un punto de corte que depende de una señal instrumental, deberá estimársele la incertidumbre. Caso del HIV, de las infecciosas instrumentales, donde tenemos un índice que es la señal del paciente sobre su cutoff, y un cutoff que cualitiviza la respuesta, mayor o igual a 1 reactivo, menor o igual a 1 no reactivo. Eso es una prueba que se cualitiviza a través de un cutoff. Entonces, en esas pruebas, siendo de salida binaria cualitativa, también será importante estimar la incertidumbre. ¿Qué me genera incertidumbre y cuáles son las fuentes que tengo que estimar? Incertidumbre me genera todo lo que produzca variación en los procesos del laboratorio, genera incertidumbre. Y partimos de una incertidumbre que sabemos que existe y que no la tenemos en cuenta sobre el resultado de medida, pero que es importante considerarla cuando vamos a interpretar sus resultados. La incertidumbre propia de la variabilidad biológica intraindividual de ese mensurado. Esa fuente siempre debemos tenerla en el radar, sobre todo cuando el paciente viene a hacerse un resultado, a hacerse una prueba nuevamente y quiere compararla con su historia. Tenemos como fuente de incertidumbre también el mensurando mismo. Para todos es claro que no es lo mismo medir una glucosa que medir una prolactina que tiene isoformas o que medir una fosfatasa alcalina en donde existen isoenzimas, isoformas, porque en la medida en que el mismo mensurando tiene distintas caracterizaciones, pues esto también me genera incertidumbre. Y ya viene la incertidumbre propia del proceso de medición. ¿Cuáles fuentes tenemos cuando medimos? Todas aquellas variaciones que me puedan generar cambios aleatorios o que me puedan generar patrones de comportamiento, es decir, comportamientos sistemáticos. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que decir que todo lo que genere variación, debiera yo poder estimar cuánta variación genera. Cuando nosotros hablamos de una muestra, la sola homogeneidad y característica de la muestra va a determinar variación. No es lo mismo medir una glucosa que está en solución en el suero que, por ejemplo, hacer una estimación de carga viral para un papiloma humano, en donde la homogeneidad de la muestra y la cantidad de células afectadas, de hecho, nos va a generar incertidumbre. Vamos a tener fuentes de incertidumbre por procesos internos propios del laboratorio. Cómo reconstituimos un material de control, cómo manejamos los reactivos, si nos cambian de lote de reactivo, eso genera variación. Instrumentalmente también tenemos muchas fuentes de incertidumbre, la precisión del pipeteo, las características de estabilidad en lo que son los generadores de temperatura para los procesos de incubación cuando realizamos las pruebas. Los procesos del equipo, cómo hace los sistemas de pipeteo, de limpieza de los sistemas para que no quede arrastre, porque si llega a haber fallas desde este punto de vista instrumental, pues también tendremos variación y por lo tanto se incrementará la incertidumbre. El calibrador que utilizamos va a generar incertidumbre.
Es decir, no es lo mismo utilizar una prueba que se trabaja con un calibrador con 3 calibradores. No es lo mismo tener un calibrador que tenga la misma matriz de las muestras de los pacientes a utilizar calibradores que no tienen ese efecto y que son calibradores de tipo acuoso, porque eso también genera incertidumbre. El cambio de los lotes de calibrador y el cambio de las concentraciones en esos lotes, eso también lo genera incertidumbre. Las fluctuaciones en el entorno del laboratorio, si cambia la temperatura, si cambia la humedad, si cambia la conductividad. Los sesgos que pueda generar entre un usuario, entre un profesional y el otro, por cómo manipulan los reactivos, cómo realizan los mantenimientos, cómo hacen el alistamiento y el aplastamiento de las muestras. Entonces, nosotros como ejecutores del ensayo, también somos una fuente de incertidumbre. Entonces, si ustedes me están escuchando, los cálculos no se me puede pasar. No es lo mismo una prueba que se dependa, por ejemplo, la osmolalidad, cuando se hace calculada, que depende de otros parámetros que han sido medidos, porque el resultado de la osmolalidad llevará implícito la variación y las fuentes de incertidumbre de los parámetros de los cuales se obtienen. Caso más cercano para nosotros, cuando hablamos en hematología de los índices hemáticos. Una hemoglobina corpuscular media, ese resultado combina la incertidumbre de la hemoglobina y del hematocrito, o de la hemoglobina y de los rojos. Entonces los cálculos, el redondeo, también genera incertidumbre. Y estarán sorprendidos de todo lo que yo estoy diciendo, pero es que efectivamente en el laboratorio lo que tenemos son demasiadas fuentes de incertidumbre y por lo tanto, fíjese que cuando escuchamos que todo esto tenemos que controlar, las fuentes de incertidumbre asociadas al equipo, las fuentes de incertidumbre asociadas a los reactivos, las fuentes de incertidumbre asociadas a la misma función de calibración, porque es que no es lo mismo una calibración lineal que una calibración logarítmica o no lineal, o una calibración log-log o una calibración spline. Entonces, entendemos por qué es tan importante. Primero, que modelemos y entendamos que todo lo que genera variación genera incertidumbre. Y segundo, que tenemos que diseñar un modelo estadístico que nos permita estimar de la manera más confiable todas esas fuentes de variación y caracterizar todas esas fuentes de variación en un parámetro único que es la incertidumbre. ¿Listo? Entonces, los espero en nuestro próximo episodio de nuestro podcast para la muestra un control. Hasta pronto.